título de la predicación de hoy es Según mi Evangelio. Según mi Evangelio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo había comenzado a predicar este libro de Romanos el octubre 4 del año pasado, ¿no? Y llegamos hoy a septiembre, ¿no? Septiembre 19, ¿verdad? Hoy es 19, septiembre 19. Un año prediqué y este libro de Romanos fue de gran bendición para mi vida y me ha edificado. No sé para ustedes, ¿se acuerda de algo? Apóstol Pablo, semana pasada leímos de capítulo 16, versículo 1 en adelante hasta 16, y estaba él terminando su carta con saludos, ¿no? Él reconocía las personas que han servido, han trabajado para la edificación de la iglesia, para Evangelio de Jesucristo, y él estaba nombrando, 27 personas estaba nombrando. Pero de repente paró de saludar, ¿no? Y dedicó, ¿cuántos versículos son? 17 a 20, ¿no? Cuatro versículos, de repente, en vez de saludar, corta y dice otras cosas, unas advertencias, y después continúa con saludo, ¿no? ¿Por qué habrá hecho así, no? Son 16 capítulos y eso fue escrito a mano, no en la computadora como ahora, sino fue escrito en la mano y seguramente no en papel, porque en aquel tiempo no había papel. Seguramente lo escribió en cuero del animal, seguramente. Así que muchas hojas, muchas hojas y con grandes esfuerzos lo habrá escrito, y de repente, ya terminando de saludo, vino en mente algo importante que él quiere enfatizar una vez más. ¿Y qué es eso? 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Hay personas que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo: apártenlo, sácalo, no hablen con ellos, no tengan comunión con ellos. Lo que causan división y lo que causan tropiezos. ¿Qué piensan? ¿No es contrario de lo que él decía? Él, si vemos sus enseñanzas en Romanos, él una y otra vez habla de la unidad. Enfatiza tanto que dice: no juzguen, no se sientan enorgullecidos por lo que ustedes saben. Bajen al nivel de los principiantes. Si tu libertad es tropiezo para ellos, no gocen tu libertad, sino hagan lo que ellos piensan, acomoden a ellos, para que se forme la unidad, para conservar la unidad. ¿No era importante la unidad de la iglesia? Pero acá está diciendo que lo aparten, que lo saquen. Las personas que provocan división y tropiezos. No sé si usted tiene la experiencia, a veces cuando salimos a comer, yo quiero comer un plato, mi esposa quiere comer otro, y mis hijos quieren otros platos. Hay divisiones. ¿Qué hacemos? Porque provoca divisiones. Lo aparto. Tú vas a comer vos solas a ese restaurante, yo voy a otro porque queremos diferente. No hay unidad, por lo tanto apartamos. No estamos hablando de eso, ¿no? Somos diferentes.
Cada uno de nosotros podemos pensar diferente. Por lo tanto, aquí no está hablando de esa diferencia. Es obvio que todos pensamos diferente. Por lo tanto, no está hablando de esa diferencia, sino de qué está hablando Pablo. Mire, leamos de vuelta. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos. Ahí está, ahí vamos bien. Pero en contra la doctrina. En contra de la doctrina que vos habéis aprendido. En 15 capítulos. En 15 capítulos, apóstol Pablo estuvo hablando, enseñando la doctrina de salvación. Estuvo hablando de teoría de justificación. Estuvo hablando de teoría de santificación. También habló de teoría de glorificación. Y a partir del capítulo 12, él estuvo hablando ahora la doctrina que aprendimos, cómo aplicarlo en nuestra vida diaria de los cristianos. Estuvo hablando dedicó 15 capítulos. Si alguien habla cosas diferentes de lo que él enseñó, córrelo, sácalo. De eso está diciendo. ¿Qué habló apóstol Pablo? Bueno, seguramente poca cosa se recuerda, porque nuestro cerebro, ¿sí?, todo lo que escuchamos se va. Todo lo que escuchamos se va. Repasando lo que dijo apóstol Pablo. Él habló primero Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. Y el título de hoy es según mi Evangelio. Eso dijo apóstol Pablo, ¿no? El versículo 25. ¿No? El que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Esa es la frase que apóstol Pablo había dicho en el versículo 25. En capítulo 1, él habla Evangelio de Jesucristo, y Evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Buena noticia. Buena noticia de Dios es Jesucristo. Jesucristo. Y él explica que en el Evangelio hay poder de Dios. ¿No? Hay poder de Dios. ¿Cuántas personas a través del Evangelio fueron convertidos? Fueron cambiados, fueron transformados, mejor dicho. Tantas personas en el Evangelio de Jesucristo. También él explica qué significa salvación. La salvación no es por obras, sino es por fe. Fe en Jesucristo. Porque Jesucristo cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz. Por lo tanto, él dice, no hay muerte en nosotros. Ya no hay muerte y ya no hay ley. Ya no somos esclavos de la muerte. Antes la muerte nos dominaba, ¿no? Todos nosotros ante la muerte desmayábamos. Pero sin embargo ahora estamos libres de la muerte porque Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Somos libres de la ley. Estamos muertos a la ley. No es que desaparece, ya la ley no está, no sirve, sino estamos muertos ante la ley, estamos muertos. Yo había dicho que la sentencia más grave, ¿no?, es cuando una persona comete grandes crímenes. La sentencia más grande es la muerte, pena de muerte, ¿verdad? Nosotros éramos muertos, ¿no?, por la ley. Estamos destinados a ir al infierno. La sentencia máxima es sentencia a muerte al infierno, muerte eterna. Pero la Biblia dice que ya la ley de Moisés no puede hacer nada, porque ya estamos muertos. No puede condenar dos veces. Ya recibimos la sentencia de muerte a través de Jesucristo, porque Jesucristo cargó todos nuestros pecados y Él murió. Nosotros murimos juntamente con Jesús en la cruz, a través de la fe. Por lo tanto, somos muertos ante la ley. La ley no puede hacer nada, porque ya hemos pagado la sentencia a través de Jesucristo. También Él hablaba, sí, en sus doctrinas. Hubo varias cosas, ¿verdad? Lo he predicado durante un año entero. Y Él habla, como dije, ¿no?, la unidad, importancia de la unidad, una y otra vez.
Si alguien, hemos olvidado casi mayoría de la doctrina que Pablo trató, pero si alguien enseña otras cosas fuera de esto, entonces Pablo está diciendo correrlo, rechazarlo. Por lo tanto, debemos conocer la doctrina de Pablo, ¿no? Y haber escuchado una vez es difícil retenerlo, ¿no? Y yo, mientras estaba preparando este mensaje, y dije, guay, ¿por qué yo no avisé a los hermanos que después de la predicación de la semana hubiese recomendado a ustedes que se medite durante una semana ese pasaje? Porque al escuchar una vez se olvida todo, por lo general. Si usted hubiese meditado ese pasaje una y otra vez, leyendo una vez por día, porque son pasajes, por ejemplo, hoy son 10 versículos nada más. Y 10 versículos se puede leer en 5 o 10 minutos. Si hubiésemos leído reiteradamente una vez por día, durante una semana, no para leer solamente, sino para estudiar. Y si la parte que no entendió, si hubiese vuelto escuchando la predicación de Pastor Tae, porque está en Facebook. Si quieren, ustedes pueden entrar y hacer clic. Entonces puede volver a escuchar. Así la parte que usted no entiende, puede ser que a través del mensaje, ¿sí?, escucharlo una vez más, puede ayudarlo. Seguramente a algunas personas, ¿sí?, le cae un poco difícil las predicaciones, porque hablo mucho de la Biblia, ¿no? Entonces a veces se aburre, a veces no se entiende. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo también cuando leo un pasaje, a veces no entiendo casi nada, o poco entiendo. Pero la segunda lectura, la tercera lectura, la del mismo pasaje, leyendo una y otra vez, no sabe ustedes, ¿no? Si abrimos los ojos, las cosas que pasaban desapercibido van resaltando. Esa es mi experiencia. Por eso, cuando yo preparo un mensaje para predicar, por lo menos leo 10 veces. Leo una vez, leo otra vez. Así va entendiendo cada vez más. Si nosotros hubiésemos durante este último año, un año, ¿no?, haber leído el pasaje una vez por día, ¿no? Y cuando usted tiene duda, volver a escuchar la predicación. Así hubiese pasado un año. La doctrina de salvación de Romanos hubiese llenado, hubiese despejado nuestra mente, nuestros ojos espirituales. Y hubiésemos aprovechado mucho más. ¿Sí o no? Hagamos así con el próximo libro. Como estamos terminando Romanos, ahora mañana, 1 de la mañana, yo salgo a donde es El Salvador. Salgo a El Salvador, voy a estar una semana, ¿sí?, acompañando a Pastor Juan Lee, enseñando teoría y práctica de discipulado. Y cuando vuelvo otra semana, ¿sí?, voy a comenzar a predicar el libro de Éxodos. Esa vez me gustaría que ustedes en casa estudien Éxodo, el pasaje que yo prediqué. Estudiemos, para que la doctrina nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Así podemos discernir, porque hay tantos charlatanes que habla de Jesucristo. Hay tantos charlatanes que nos quiere enseñar, nos critica nuestra fe. Mire lo que dice aquí, versículo 18. Porque tales personas, esas personas traen divisiones, esas personas traen tropiezos. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con su suave palabra lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos usan tantas palabras bonitas, lo que queremos escuchar. Ellos manejan ese tipo de lenguajes. Mira, con esto te va a bendecir, con esto te va a sanar, con esto te va a ayudar Dios. Nos engaña con palabras lindas. Diablos, demonios no viene con cuerno.
sino viene disfrazado en oveja, el lobo disfrazado en ovejas. Toda aquella persona que traen, ¿sí?, divisiones, engaños, ¿no?, confusiones, toda aquella persona que quiere dividir la iglesia, están usados como instrumento de Satanás. La división es malo. La unión, todas personas que son usados como instrumento de la unión, es instrumento de Dios. Por eso, Pablo, terminando Romanos, saludando durante 16 versículos con 27 hombres, de repente está advirtiendo. Me hace sonar como cuando nosotros escribimos una carta, ¿no? Después, ¿sí?, aparecen unas ideas y quiere agregar. ¿Qué hacemos? Ponemos PS, ¿no? Postscript, ¿no? Cuando uno quiere adjuntar, ponemos PS, ¿verdad? PS. Es eso. Apóstol Pablo terminando, saludando. Y después él agrega un punto que es muy importante. Cuiden, rechacen, sáquenlo de todas aquellas personas que provocan división en la iglesia. Todas aquellas que son tropiezos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellas personas que hablan fuera de las cosas que yo he enseñado, ¿no? Eso es lo que está diciendo Apóstol Pablo. Así que para poder discernir, para saber si eso es lo que nos enseña la Biblia o no, tenemos que conocer la Biblia. Por eso estoy recomendando a ustedes. Hoy leímos 10 versículos. Esos 10 versículos ustedes pueden estudiarlo en casa. 30 minutos por día. Tal vez los 2-3 primeros días necesitará 30 minutos. Después ya no necesita falta, ¿no? Si no entienden, escuchen mi predicación. Si no entendió mi predicación, escuche una vez más. Y escuche una vez más. Y escuche una vez más. Hasta entender qué está diciendo este pasaje. Si nosotros vamos preparando de esta manera, hermanos, ¡wow! Nosotros vamos a crecer muchísimo. ¿Sí o no? ¿Sí? Crezcamos. Para crecer requiere esfuerzo. Algunas veces por razones de trabajo, por razones de tiempo, o porque no tengo movilidad, autos, no puedo ir a estudios bíblicos. Pero si hacemos esto, no necesita ir a estudios bíblicos. Yo sé que la mayoría de ustedes están haciendo estudios bíblicos, pero si nosotros hacemos este repaso y estudio en casa, ¿no?, podemos, ¿sí?, crecer en lo espiritual. Apóstol Pablo sigue saludando, ¿no? 21, a Timoteo, mi colaborador. Timoteo es el discípulo de Apóstol Pablo. Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Puede ser pariente de Apóstol Pablo o puede ser, ¿sí?, realmente familia en el espíritu, ¿no? Hay dos nombres interesantes. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo, Tercio, escribí la epístola. Epístola es la carta, ¿no? Epístola significa carta. Entonces, ¿quién escribió Romano? ¿Tercio o Pablo? Porque el versículo 22 dice, yo, Tercio, escribí la epístola. Así que es Tercio quien está escribiendo la carta. Pero vimos en capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 comienza así, hermano. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Y continúa. Esto es carta de Pablo, pero sin embargo capítulo 16, versículo, ¿sí?, 22, está diciendo que es Tercio. Es Tercio quien escribió. Bueno, ¿cómo es la cosa? Pablo andaba mal de vista. Él tenía problema de ojo. No podía ver bien. Entonces, él estuvo seguramente hablando y Tercio escribiendo. Así que él es el secretario. Él es el que escribió la carta de Pablo.
¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Pero fíjese el nombre, Tercio. Nombre raro, Tercio. Y más raro todavía. Versículo 23 al final. Aparece otro nombre, hermano cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Saben qué? Ellos eran esclavos. Tercio es tercero, tercio y cuarto. A veces a los esclavos no le dan nombre, sino primero, ven primero, ven tercero, ven cuarto. Así fueron tratados algunos. Pero este tercio, este cuarto, esclavos, en el mundo la trataron esclavos. Pero ellos recibieron a Jesucristo. Y ¿sabe qué? El Evangelio de Cristo tiene poder para la salvación. Ha liberado, ha cambiado y lo ha convertido en el siervo de Dios. Esos esclavos, sí, hay varios esclavos aquí, ya lo dijimos semana pasada también, ¿no? Esclavos, aparecen nombres en la Biblia, porque han encontrado a Jesús, han cambiado sus vidas, ahora ellos saben para qué vive y han entregado su vida en servicio del Evangelio de Jesucristo. Su nombre en el mundo será tercio o cuarto, nombre de esclavos, pero en el Señor, ¿no? En el Señor queda su nombre registrado en la Biblia. Después de 2000 años es llamado a través de nosotros, reconocido a través de nosotros, tercio y cuarto. Otra cosa que me llama la atención es lo que dice apóstol Pablo en el versículo 25. Mi evangelio. ¿Cómo atreve a decir mi evangelio? Es evangelio de Jesucristo. Es evangelio de Jesucristo. ¿Cómo apóstol Pablo se atreve a decir mi evangelio? Uno puede tomarlo un poco, wow, qué agrandado está Pablo. Sí, a Pablo es un gran siervo de Dios, escribió muchos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Romano escribió Pablo, primero y segundo Corintios lo escribió Pablo, primero y segundo Timoteo lo escribió Pablo, primero y segundo Tesalonicenses lo escribió Pablo. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Pablo? Por lo tanto, Pablo sí, realmente gran siervo de Dios. Él inclusive levantó un muerto. Inclusive él dice que llegó hasta el tercer cielo. Sí, es un gran siervo de Dios. Pero ¿cómo se atreve a decir mi evangelio, hermano? Es evangelio de Jesucristo. Jesucristo es buena noticia. Pero ¿por qué dice mi evangelio? Mire, versículo 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cuál es su evangelio? ¿De qué evangelio está hablando? De Jesucristo. ¿De qué está predicando? De Jesucristo. Pero él quiere decirle mi evangelio, la buena noticia en mi vida. Antes, Pablo, sí, era un élite. Fue discípulo de Gamaliel, un gran maestro de la época. Además, él tenía ciudadano romano. Todos los israelitas eran de Polonia, pero él tenía ciudadano romano porque su padre compró ciudadanía romano y él nació del hijo de romano. Por lo tanto, él tenía ciudadanía romana. Ser ciudadano americano hoy día es algo, ¿verdad? Es un privilegio viviendo en Estados Unidos, pero no es comparable con ciudadanía romana de aquel tiempo. Roma, imperio de Roma hoy en día sería sumar Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y Alemania. Imperio de Roma. Estaba gobernando sobre el mundo. Y Pablo tenía ciudadanía romana. Pero para él, todo lo que él estudió, toda su ciudadanía, ser judío, todas aquellas, para él no era nada. ¿Por qué? Porque él encontró algo más importante. Evangelio
de Jesucristo. Él vivió para el Evangelio de Jesucristo. Él recorrió 3 veces, muchas veces caminando, otras veces con náufrago, otras veces apedrados, otras veces en cárcel, enfermos, con hambres. Él recorrió pueblo por pueblo 3 veces Asia y Europa. Y él dice, por el Evangelio de Jesucristo. Mi Evangelio, lo que Jesucristo hizo en mi vida, sobre mi vida. Mi Evangelio, mi buena noticia. Para mí, buena noticia es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo apóstol Pablo. Mi Evangelio. ¿Ustedes tienen su Evangelio, hermanos? ¿Tienen sus Evangelios? ¿Tienen testimonios? Lo que Dios hizo por mi vida. Está con nosotros hermana Hyojin, coreana. Nunca escuché hablar de español. Seguramente habla español. Porque ya hace tiempo que está. Pero ella era estudiante de seminario de Fuller, uno de los mejores de Estados Unidos. Ella vino a estudiar aquí. Después volvió a Corea. Después el misionero Juan Lee pidió, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes venir a ayudarme con la misión latina? Ella dejó todo. Es soltera, no es casada. Dejó su familia, dejó todo. Y ahora está viviendo en Ensenada. Está aprendiendo español también. Yo sé que habla bastante bien. Pero lo que quiero decir es que ella tiene su evangelio. Ella tiene su historia. Historia de haber encontrado a Jesucristo. Y Jesucristo cambió su vida. Por eso cuando llama, ¿me podés ayudarme? Ella deja su país, sus amigos, su familia. Soltera, abandona a Corea y llegó a un país extraño, México. ¿Por qué? Porque ella tiene su evangelio. Yo conozco un pastor, le había comentado una vez, pero yo conozco un anciano, un pastor jubilado. Él tiene más de 80 años, seguramente. Yo lo conocí, de nombre había oído escuchar, pero lo conocí en Venezuela. Ese pastor jubilado y camina con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el? Walker, andador. Él camina con andador. ¿A qué vino Venezuela? A enseñar. Y había venido de Perú. Enseñó en Perú, en seminario de Perú, y de ahí vino a Venezuela, y después creo que iba a Turquía. Un anciano más de 80 años, y anda con andador, porque un tiempo dice que no podía levantarse, y ahora se recuperó su fuerza, y ahora andaba con andador con mucha dificultad, y él hablaba en coreano, y había un traductor que traducía en español. Hablaba en coreano, y yo no podía entender bien lo que él decía. No porque es viejo, anciano, sino su cuerda vocal. Hay un aparato que se llama cuerda vocal. Aquí hace vibración y emite sonido, la palabra. Como él estuvo gritando tanto, predicando tantos, enseñando tanto, usando tanto su cuerda vocal, se dañó su cuerda vocal. Por eso, aún él hablando, predicando en coreano, y yo que entiendo perfectamente coreano, y me costaba entender lo que él decía. ¿Por qué lo hace? Tiene más de 80 años, luchó una buena batalla toda su vida. Ahora es tiempo de descanso.
pero andando con andador, ¿no? Acompañado de su esposa, pastora. ¿Por qué está recorriendo? ¿Sabe que después de tomar un avión, sabe qué cansancio viene? Es muy cansador, ¿verdad? Perdón. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Todavía está pasando en diferentes países, enseñando, porque lo hace. Seguramente Él va a decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí, vivir es Cristo. Yo quiero morir en campo misionero. Yo quiero morir predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque en el Evangelio de Jesucristo hay poder de Dios. ¿Tenemos ese Evangelio de Jesucristo? ¿Mi Evangelio tenemos? Ayer me conectaron el seminario de Argentina. Yo había pedido a ustedes que orara por mí. No era necesario ir hasta Argentina, sino a través de Zoom, ¿no? Me conectaron en diferentes ciudades y estuve también enseñando, predicando por Zoom. 2 horas y media, casi 3 horas estuve enseñando. Una hermana se conectó desde Perú. Me manda mensajes. Gracias, muchas gracias. Usted me quita muchas dudas. Muchas gracias. ¿Me puede mandar su PowerPoint? Lo que yo uso para enseñar? ¿Me puede mandar? Yo quiero estudiar más. Yo quiero estudiar más. ¿Me puede mandar? Otro pastor también me manda. Pastor, gracias por su enseñanza. Preciosos. No me pagaron nada. No me pagaron nada. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo Evangelio de Jesucristo. No trabajo para mi bolsillo. No trabajo para mi vientre. Aquí la palabra decía, aquello trabaja para su vientre, ¿verdad? Yo no trabajo para mi vientre. No importa si me paga o no me paga. Si Dios quiere usarme, ¿no? Quiero servirle. Mañana viajo a la 1 de la mañana a El Salvador. No sé si me va a pagar algo, pero yo sé que no me va a pagar. No me dijo nada, pero me pagó por lo menos el avión. Argentina yo pagué el pasaje de avión para predicar. Pero El Salvador por lo menos me paga el viaje de avión. Voy a estar predicando, enseñando 5 días, de lunes a viernes. 4 horas por día más o menos. ¿Por qué voy? Si Dios me llama, yo voy, porque he sido encomendado con el Evangelio de Jesucristo. Yo encontré a Jesús y Él me cambió mi vida. Él me dio por qué tengo que vivir, para qué tengo que vivir. Yo tengo mi Evangelio, como apóstol Pablo está diciendo, según mi Evangelio de Jesucristo. Yo tengo mi Evangelio de Jesucristo. Usted tiene tu Evangelio de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Este libro de Romanos es conocido como Biblia de la Biblia. De las Biblias es uno de los libros más apreciados, que da más importancia, porque aquí habla muy bien, completamente, ¿sí?, doctrina de salvación. Hermanos, Dios nos está inquietando. Todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos aquellos que están creciendo. También yo me recuerdo, aquí no está hermano Joel, y últimamente estoy hablando mucho de Joel, porque yo veo, yo con él estudio los martes, a las 7 de la mañana él viene a mi casa. 7 de la mañana viene a mi casa a estudiar. Después se va a trabajar.
¿Sabe cómo Dios está trabajando con sus vidas? Seguramente ustedes han escuchado, Él cuando ¿dónde va cuando está con alguien? Él habla de Jesucristo. El Evangelio tiene poder para la salvación. Aleluya. Hermanos, sintamos, experimentemos este poder del Evangelio en nuestras vidas.